Biblia, por favor, hermanos. En este taller que estuve de la predicación expositiva, el predicador, el último predicador que pasó para presentar su texto, un texto complicado, hermanos, de Efesios, tardó 30 minutos. Me quedé impresionado porque en 30 minutos predicó un sermón impresionantemente bueno. Entonces vamos a tratar de lograr la meta y predicar de aquí en adelante en 30 minutos, ¿verdad? Así es que manos a la obra. Filipenses capítulo 1 versículo 19, hermanos, en delante hasta el 30. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor, me sigue ahí con su vista. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Amén. Lea esa partecita conmigo, hermanos. Será magnificado Cristo en mi cuerpo. 1, 2, 3. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por su palabra. Rogamos, Señor, que su palabra sea tan efectiva hablando a nuestros corazones. Por favor, Señor, que su palabra nos instruya, nos guíe de cómo debemos de andar y cómo debe ser nuestra vida como cristianos, Señor. Cómo debemos exaltarle su nombre, cómo debemos magnificarle, ya sea por vida o sea por muerte. Que usted, Señor, nos instruya, nos bendiga, nos ayude y nos dé de la sabiduría que necesitamos de lo alto, Señor. Gracias, honramos su nombre en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora, hermanos, este texto nos lleva a hablar de lo que probablemente nosotros podríamos querer si somos verdaderamente buenos cristianos. Y yo le puse por título a este sermón: quiero que por mi vida o por mi muerte Cristo sea exaltado. Amén. Dijo un pastor que el día de su muerte él quería que recogieran una ofrenda, de todos los que estaban allí, que recogieran una ofrenda.
y que esa ofrenda la enviaran para proyectos misioneros. Quería exaltar a Cristo en su muerte, ¿verdad? Ahora, hermanos, estuve viendo la historia de un prisionero, el prisionero AE 4126, Joel Ligon. 68 años estuvo en prisión. A los 15 años fue castigado o declarado culpable de el asesinato de 2 personas y 5 más que fueron apuñaladas, pero 2 murieron a los 15 años. Joel Ligon no tenía amigos, era un hombre solitario, era un hombre que no era sociable. Desde su infancia él no tenía amigos. Si acaso consideraba 2 personas como compañeros de su clase. Pero a los 15 años, por la insistencia de sus compañeros, que ni siquiera sus nombres sabía, dice, algunos los conocía solamente por sus apodos, no sabía ni quiénes eran, pero me estuvieron insistiendo para ir a tomar con ellos, para ir a drogarme con ellos y para hacer fechorías. Y yendo él, siendo un hombre solitario, con esos compañeros, se involucró en el asesinato de estas personas. Y él dice, yo no apuñalé a nadie. 68 años en prisión. Y cuando le preguntaron que quiénes eran los otros que habían participado, él dijo, ni siquiera los conozco. Algunos solamente por sus apodos. Y fue declarado culpable, hermanos, y salió en libertad a los 81 años de la prisión. Delincuente, no delincuente, fue declarado culpable y estuvo 68 años preso. Cuando salió estaba impresionado. Él decía, cuando yo entré a este lugar no existían estos edificios. Vivían mis padres y vivían algunos compañeros de mis amigos. Ahora cuando salgo solo vive una tía mía a quien conozco. Y eso no me acuerdo bien de ella. Hermanos, Pablo estaba en la cárcel. La historia que nos está declarando este texto es que Pablo estaba en la cárcel, estaba prisionero. Ahora, él estaba prisionero en el pretorio, era como el palacio de gobierno donde él estaba prisionero. Y hermanos, sus prisiones, él dice, se han hecho patentes porque Pablo, hermanos, tenía una característica en su vida. No cesaba de predicar a Jesucristo, estando en la cárcel, a la hora que fuera, recibía a quien fuera, escribía a la hora que fuera, enviaba las cartas a la hora que fuera. Era realmente un siervo de Cristo ejemplar, hermanos, que aún dentro de la cárcel daba testimonio. Y cuando dice, mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio, es porque todos en el palacio de gobierno habían escuchado del Cristo que Pablo predicaba. Impresionante. Y qué bendición tan grande, hermanos, que la vida de Pablo estaba siendo de testimonio, aún siendo él encarcelado. De manera que la conducta, es el punto número 1, la conducta de Pablo exaltaba a Cristo, porque cuando dice que quiero que por mi vida o por mi muerte Cristo sea magnificado. La palabra magnificado quiere decir exaltado, glorificado, bendecido, conocido, hermanos. Y eso era lo que estaba haciendo Pablo. Estaba mostrando a Cristo. Y él tenía la confianza y la esperanza. Mira, hermanos, qué bendición tan grande, ¿eh? Él dice, yo sé que por sus oraciones y por su vida en el Espíritu,
seré liberado. Esa era la esperanza que Pablo tenía. Me acordé, hermanos, de cuando Pedro cayó en la prisión. Y dice la palabra de Dios que los hermanos estaban en la iglesia, estaban en el templo, la iglesia estaba reunida haciendo oración por Pedro. Y entonces, pues ellos fueron liberados. Dios los liberó, sucedió un milagro impresionante. Y cuando ellos llegaron a donde los hermanos estaban reunidos, y venía Pedro, pero decía mi abuelita, como alma que lleva el diablo, ¿verdad? Esas son las frases de nuestros antepasados. Entonces, hermanos, llegaron y ábranos, llegaron acelerados. Y entonces fue una muchacha y se arrodilló, y luego no les abrió la puerta. ¡Hey! ¡Es Pedro! Y dice, pero es Pedro, pero Pedro está en la cárcel. No, pues es Pedro. Y entonces fueron y vieron que era Pedro y ya le abrieron la puerta. Vaya. A veces, hermanos, no creemos lo suficiente, ¿verdad? Pero Pablo estaba creyendo que por las oraciones de sus hermanos y por la vida llena del Espíritu, él sería liberado. Y él, hermanos, de plano dijo, y que su vida íntegra, él no sería para nada avergonzado, para nada. Digo, yo estoy seguro que no seré avergonzado. O sea, la vida que llevaba el apóstol Pablo estaba en realidad magnificando a Cristo. Ahora, él dice, hermanos, y en el punto número 2, él quería la exaltación a Cristo por su vida o por su muerte, primero por su conducta y luego por vida o por muerte. Por eso él expresó, porque para mí el vivir es Cristo. Ahora, muchos de nosotros podríamos decir la frase que dijo Pablo, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y realmente, hermanos, ciertamente, si nosotros llegásemos a morir, nosotros tenemos una vida bastante cómoda, bastante confortable en Cristo, porque mira, en el versículo 27 y 28, en el versículo 27 y 28 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí número 1, para comportarte como es digno del Evangelio, necesitas ser un cristiano. Necesitas tener una relación personal con Jesús. Porque otro dicho dice, ¿cómo le puedes pedir peras al olmo? ¿Verdad? O sea, nosotros no le podemos pedir a una persona que no es cristiana, que no es creyente, que se comporte como es digna del Evangelio. ¿Quién es el que se va a comportar como sea digno del Evangelio? Solamente los que han recibido el Evangelio de Cristo, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, la han conocido y han reconocido que ese sacrificio fue por causa del pecado que cada uno de nosotros teníamos, y viniéndole a pedir perdón a Dios, le decimos, recibimos tu santo Evangelio, recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos la vida eterna. Gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por salvarnos. A partir de ese momento pudiéramos decir, el morir es ganancia. Los que no han hecho esa conexión con Cristo no podrían decir lo mismo, de ninguna manera. Pero los que hemos hecho esa conexión con Jesús, podemos decir deliberadamente que para nosotros el morir es ganancia. Pero a ver, hermanos, si para los creyentes, a ver si para los cristianos, aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Salvador, a ver si podrían decir, porque para mí el vivir es Cristo. Y el ejemplo que tenemos, hermanos, en nuestra ilustración es el ejemplo perfecto del apóstol Pablo, quien vivía íntegramente aún
adentro de la cárcel. Dice la historia, hermanos, de la historia que les conté, que este hombre no se involucró para nada en los asuntos de la cárcel. Dice, yo no salía de mi prisión más que a comer y a trabajar. Mis únicos compañeros que tenía y que llegué a tener por méritos propios fue un radio y una tele. Y eran mis únicos compañeros. No hice alianzas con nadie, no me involucré en ningún problema. Yo vivía solitario en mi celda. Pero Pablo, hermanos, se encargaba de dar testimonio de Jesús. Una persona que no tiene esperanza, no tiene a nadie a quien mostrar. Pero Pablo tenía una esperanza gloriosa. Y en su vida, hermanos, él estaba viviendo verdaderamente a Cristo. Y nosotros, nuestra tarea magnífica que tenemos, hermanos, es vivir en nuestra vida magnificando a Cristo. No existimos, hermanos, para otra cosa. No vivimos para otra cosa más que para exaltar el nombre de Dios. Tenemos que exaltar a Cristo de muchas maneras. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que proveer para nuestra familia, dice que debemos trabajar para proveer lo necesario a nuestra familia. Por supuesto, el trabajo que yo hago por los míos magnifica a Cristo. La vida responsable que yo tengo en mi trabajo reserva también de dar testimonio donde quiera que esté de una vida intachable, magnifica a Cristo. Pero si yo soy de ese tipo de cristianos mentirosos, de ese tipo de cristianos embusteros, de ese tipo de cristianos que tienen un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios, que nunca son estables, dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo. Habla del hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres y jóvenes y niños de una sola pieza, hermanos. Tenemos que magnificar al Señor y que nuestra vida, o sea que nuestra muerte, o sea que nuestra vida magnifique al Señor Jesucristo en todo lo que respecta a eso. Tenemos que hablar bastante claro. Versículo 25 dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea, aquí algo importante que Pablo considera es que era importante la presencia de él para que los creyentes siguieran escuchando, siguieran creyendo, siguieran siendo exhortados, siguieran viviendo para Cristo. Hermano, tú debes de decidir para quién vas a vivir. Si vas a vivir involucrado y envuelto en las cosas de este mundo, o si verdaderamente te vas a poner como persona de una sola pieza para servirle a Cristo. ¿Sabes por qué muchas personas no quieren relacionarse con Cristo o con la iglesia? Porque lo relacionan y es absolutamente junto, hermanos. No podemos separar a Cristo de la iglesia es de Cristo, Cristo es para la iglesia. Porque no quieren compromisos. No quieren compromisos. Pero la vida en Cristo requiere absolutamente todo el compromiso. Pero esto, hermanos, es algo bueno. Porque en todos lados te comprometes. Los que andan con los malandros se comprometen. Es más, tienen que pasar una prueba. Y tienen que hacer ciertas cosas. Podría ser hasta matar a alguien. O podría ser hacer algo ilícito para que puedas permanecer en nuestro grupo, y tienes que estar bien comprometido. Y ahí si no cumples, ahí te van a matar. Aquí no. Aquí tu compromiso es voluntario, pero un voluntario verdaderamente, de compromiso, donde tú decides servirle y honrar a Dios. Amén. Número 3.
la exaltación de Cristo por medio de nuestra vida en el Evangelio. Pablo dice, hermanos, en el versículo 27, él dice, solamente, ¿qué dice? Que os comportéis. ¿Cómo? Yo puedo preguntar, ¿cómo nos estamos comportando nosotros? Él dice, compórtate como es digno del Evangelio. Y luego nos está dando algunas instrucciones de cómo debemos comportarnos. Una, dice, firmes en un mismo espíritu. Hermanos, el mismo espíritu que nosotros tengamos nos va a llevar a esa adoración a Dios, pero nos va a llevar a ese respeto en la iglesia, nos va a llevar a ese valor de lo que cada uno somos, de lo que cada uno vivimos, de lo que cada uno tenemos. Un mismo espíritu, hermanos. No puede ser que yo tenga un espíritu y ustedes tengan otro, a menos de que no sean cristianos. El mismo espíritu habla de unidad, habla de perfección, habla de estar juntos con un fin o con un propósito. También dice que estén combatiendo, y vuelve a mencionar la palabra unánimes, que estén combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. O sea, combatir no quiere decir que yo esté luchando y peleando con todo el mundo, diciéndoles, que es que Cristo... No, hermanos, lo que está diciendo es que en nuestra vida nosotros estemos reflejando al Señor. Combatiendo unánimes, hermanos, es que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Es que nosotros tenemos que estar dando testimonio de la vida de Cristo. Pablo no estaba peleando con nadie, hermanos. Él estaba en la cárcel y solamente él estaba mostrando a Cristo. Eso que hacía el apóstol Pablo es, hermanos, combatir unánimes por la fe del Evangelio. Y es lo que nosotros debemos de hacer en nuestra vida. Pero, hermanos, cuánto me temo y cuánto me duele decirlo, que muchos cristianos no están íntegramente exaltando la vida de nuestro Señor Jesucristo por su mala conducta carnal. Y el inciso D dice, no se dejen intimidar por los que se oponen. Esto nos habla de dos cosas: que hay opositores, o sea que la obra de Dios no es fácil, que tenemos enemigos porque Dios tiene un enemigo que se llama el diablo, y el diablo está gobernando a todos sus enemigos, a todos sus huestes. Entonces, cuando el diablo gobierna a todas sus huestes, a usted que apenas empieza, le manda al demonio más menso y ese lo hace caer. Así. Otra cosa es que hay cristianos, hermanos, que están en la iglesia y pueden estar 10, 15, 20 años y nunca maduran. Y nunca se ponen firmes. Y nunca dan fruto. ¿Enojados? No se dejen intimidar. Es que es al contrario, hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros, que tenemos la verdad, que tenemos a Dios de nuestro lado, que Él está con nosotros, nos dejemos intimidar por los hijos del diablo? No puede ser posible, hermanos. Aquí dice, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y cuando eres hijo de Dios te va a llover, hermanos, por todos los opositores. Ya viste la luz. Qué tonto eres, vas y dejas los diezmos a la iglesia, estás enriqueciendo al pastor. Y luego das para misiones. Qué bruto eres de veras. Que en la iglesia te exprimen y tú ni cuenta te das. Y que en la iglesia, y tú nomás en la iglesia. Y te dejas intimidar por la gente que se opone. Hermano, no te dejes intimidar. Nosotros hemos conocido la verdad, y esa verdad de Cristo, hermanos, nos debe mantener suficientemente firmes para que nosotros demos testimonio de una vida íntegra, de una vida intachable. Ahora, podría ser que tenemos nuestras fallas,
Pero es diferente, hermanos, equivocarnos y pecar y tener nuestras fallas involuntariamente a que voluntariamente a ti te guste practicar el pecado. Son dos cosas completamente distintas. ¿Por qué vamos a fallar y vamos a pecar y vamos a cometer errores? Porque no somos perfectos. Porque aún Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. O sea, Pablo se consideraba un hombre pecador, pero un hombre que amaba a Dios, un hombre que tenía una relación personal con Dios, un hombre que conocía la obra de Cristo, un hombre que se arrepentía y se renovaba cada vez. Y esa es la vida del creyente. No la vida de a uno que le guste el tingo-lingo, ¿verdad? Y luego diga como los católicos: no, pues mañana me arrepiento y ya. No es así, hermanos. No es así. Es cambiar una vez para siempre. No te dejes intimidar por los que se oponen. Que seas tú el que intimida, tan solo con su presencia, hermanos. Que llegaste, ay, wow, se quedaron todos callados. ¿Por qué? Porque tú con tu sola presencia intimidas. Porque traes la presencia del Espíritu. Amén. Y la última: no solo crean en Jesús, aprendan a padecer también por Cristo. Porque la vida cristiana no es fácil, hermanos. Pablo le dijo a Timoteo: quiero que te comportes como es digno y quiero que hagas tu trabajo como un buen soldado de Cristo. Y el soldado está ejerciendo el ser soldado por la batalla, hermanos, por la guerra que está viviendo. Y nosotros estamos viviendo una guerra espiritual. Y aquí dice: no solo creas en Jesús, no solo creas en Él, aprende a padecer en la vida también por Él. Y no es que Cristo quiera los padecimientos o el sufrimiento para nosotros, pero si el sufrimiento viene, aún con nuestro sufrimiento, nosotros tenemos que exaltar a Cristo. Cristo es el tema principal y fundamental de nuestra vida y de nuestra predicación, porque es el tema principal de toda la Biblia, de toda la Escritura. Y la conclusión, hermanos, dice: nuestra vida debe exaltar a Cristo, por vida o por muerte, como Pablo, reconociendo que el vivir del cristiano está relacionado absolutamente a Cristo. Y en caso de muerte, salimos ganando. Por esta razón debemos mostrar una vida digna y dar testimonio de aquel que nos pide evidencias de nuestra salvación. Para los cristianos quisiera decirles que si tú has recibido el Evangelio de Cristo, debes mostrar con tu vida las evidencias de tu salvación y que por medio de tu vida Cristo sea exaltado, ya sea por tu vida o por tu muerte. Para los no cristianos, quiero decirles que el Evangelio es un indicio de aquellos que han llegado a conocer a Jesús, pero es perdición para los que no le han conocido. De manera que si tú rechazas el Evangelio, no tienes escapatoria ni ninguna salvación, porque la palabra de Dios dice que estás perdido. Muchas veces nosotros leemos Juan 3:16 y lo explicamos bien bonito, pero no leemos el 17, que dice que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Si es un indicio de salvación, es para que seas liberado, no de la prisión, como Pablo, o como Joel Ligon, 81 años, cuando él fue libre. Toda una vida prisionero, hermanos, toda una vida en la cárcel, 81 años. Tuvo la gracia y la misericordia de Dios
de llegar a ver los edificios y la modernidad de la vida que él se había perdido mientras estaba en prisión. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido nosotros por no vivir en el santo evangelio de Jesús? Porque estamos prisioneros en el pecado, porque no hemos querido ser libres, porque queremos seguir viviendo esa vida que nos ata a la mundanalidad y a las cosas, hermanos, que no aprovechan y que el mismo Pablo dice que no dan fruto. Vivamos una vida para Cristo. Todos vivamos una vida para Jesús. No hay mejor aprovechamiento de la vida que esta. Dios los bendiga. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar, pero antes quiero hacer una invitación. Tú, yo no sé, hermano, cómo estás viviendo tu vida, yo no sé. Yo no sé si tú eres un fiel cristiano que está magnificando a Cristo en su vida y que si aún en su muerte llegara a morir, estaría magnificando a Cristo aún en su muerte. Pero debería ser el propósito de cada uno de nosotros de exaltar y magnificar, hermanos, a Cristo Jesús. Hoy, hermanos, hoy no es día de que te quedes ahí en tu lugar. Hoy no es día de que te quedes ahí en tu silla. Hoy no es ese día, hermanos. Hoy es día de que vengas a ponerte a cuentas con Dios. Hoy es un día donde vengas a decirle a Dios: perdóname, Señor, yo no te he exaltado lo suficiente, yo no he vivido para ti lo suficiente, pero quiero hacerlo. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Toma todo lo que yo soy, porque yo no quiero hacer otra cosa que no sea exaltarte, que no sea glorificarte, que no sea bendecirte. Con mi vida, Señor. Yo sé que he fallado, he tenido tropiezos, he caído, he pecado, pero aquí estoy para pedir perdón. Aquí estoy para restaurarme. Aquí estoy para comenzar de nuevo. Aquí estoy para que me des una nueva oportunidad. Y que mi vida, dejando todo lo que está atada en el mundo, sea liberada en este momento para honrarte y glorificarte. Para quienes siguen siendo prisioneros, quiero que sepan que están siendo prisioneros del pecado, que están donde el enemigo los quiere tener, y que probablemente ustedes necesitan la libertad que solo por Cristo Jesús se obtiene. Implícita con ella viene la salvación por medio de recibir al Señor Jesucristo en tu vida. Hay alguien que diría: ore por mí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Ore por mí, levante su mano solamente. Señor, le damos gracias. Qué texto de su palabra es tan importante. Señor, ruego con todo mi corazón que nos perdone. Ruego que nos ayude, que nos bendiga en toda bendición espiritual, Padre, en unidad del Espíritu, para que nosotros seamos liberados y perdonados. Porque muchas de las veces, aún siendo creyentes, somos arrastrados por cosas. Y por eso buscamos el perdón, la restauración de nuestra vida, de nuestra alma, la oportunidad de comenzar de nuevo y de ser testimonio
a nuestros hijos, a nuestros nietos, en nuestro trabajo, en los lugares donde estamos. Por favor, Señor, obre en nuestras vidas, en cada corazón. Bendiga a los hermanos, Señor, que con un corazón han venido a orar con usted. Yo sé que usted les escucha, Padre, y a cada uno de ellos le dará y le responderá conforme a su santa, gloriosa y preciosa voluntad, Señor. Gracias por las decisiones que están siendo tomadas, porque si no tomamos decisiones, entonces no ha pasado nada, Señor. Pero si tomamos decisiones, eso está siendo importante, Señor. Gracias por su paciencia. Gracias por su grande misericordia. Gracias. Honramos su nombre, Padre. Y rogamos su ayuda para nuestras vidas, para que podamos exaltarle en nuestra vida o en nuestra muerte, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Media hora, hermanos. Los 5 minutos fueron de la invitación. Amén. Amén. Gracias a Dios. Procure magnificar a Cristo, hermanos, en toda su vida. Procure. Váyase con esa idea hoy. Váyase con esa idea. Siempre, hermanos. Siempre. Váyase con esa idea. Voy a magnificar a Cristo en mi vida. Y cuando haga algo, pregúntese si con eso que está haciendo está magnificando a Cristo, está exaltando a Cristo, está glorificando a Cristo, porque nosotros vivimos para eso, hermanos. Amén. Amén. Muy bien. Decimos nuestro texto, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Ok, hermanos, los que se van a quedar, pues cámbiese, póngase listo porque vamos a chambear. Los que se tienen que ir, con todo nuestro corazón les decimos que Dios les bendiga y que Dios bendiga sus alimentos que van a comer. Si van a comer menudo, diga: Señor, qué rico menudo. Yo sé que el pastor desearía estar comiendo esto, pero ayúdelo y bendígalo ahí donde está trabajando. Dios los bendiga, hermanos. ¿Qué dice el hombre? Nos vemos. No voy a subir.